Amanecieron. Vamos a iniciar la parte de generalidades. Tórax. Entonces, lo primero es los límites del tórax. ¿Sí? El tórax es una región del cuerpo que está limitado entre el cuello y el abdomen. ¿Sí? Cuello por arriba y abdomen por abajo. ¿Sí? Tiene dos partes en la cual vamos a estudiar el tórax. Vamos a estudiar primero la pared torácica y luego la cavidad torácica. ¿Sí? Es una región que inicia entonces se queda entre el cuello y el abdomen. ¿Ok? La pared torácica. La pared torácica es una pared de protección para los órganos que se encuentran dentro del tórax. ¿Sí? Entre los huesos que conforman esa pared torácica, ¿sí? Tenemos a estos huesos. Parou de travar? Tá tudo ótimo? Seguimos. Tenemos al esternón, que está en la porción anterior y media. Tenemos a las costillas, ¿sí? Que son el número de 12 a cada lado. Y tenemos a la porción de vértebras torácicas, ¿sí? Que forman la porción anterior, la porción posterior. Entonces, la caja torácica, ¿sí? Como la conocemos, está formada solamente por estos huesos, ¿sí? El esternón, las costillas y las vértebras torácicas, ¿sí? Ahora, bien, esa pared del tórax tiene músculos que cierran los espacios entre los huesos, ¿sí? A esos músculos los llamamos músculos de la pared torácica. Los músculos de la pared torácica son estos, son los músculos intercostales, como su nombre ya lo dice, quedan entre las costillas. Los músculos supracostales que se encuentran en la región posterior, antiguamente también se le daba el nombre de elevador de las costillas. Los subcostales, ¿sí? O infracostales que se encuentran dentro del tórax, triangular del esternón o transverso del tórax, y el diafragma, ¿sí? El diafragma es el músculo principal de la respiración. También forma parte de la pared torácica. Entonces, la cavidad torácica como ¿sí? Aquí vemos la cavidad torácica, es lo que está dentro de esa caja, ¿sí? Es como si fuese que estemos dentro de una sala, dentro de una pieza. Y las paredes que están alrededor son las paredes torácicas. Entonces, ¿cuáles son los límites de esta cavidad torácica? Los límites por delante, los límites de esta cavidad torácica son el esternón, ¿sí? Y en realidad no la porción de la cara anterior del esternón, sino la cara posterior del esternón, los cartílagos costales y los extremos anteriores de las costillas. Ahora, ya por detrás, el límite de la cavidad torácica van a ser la cara anterior de la columna vertebral torácica
de las vértebras torácicas. Lateralmente, la cara medial de las costillas. Y el tórax por arriba, su orificio, ¿sí?, torácico superior. Y inferiormente un otro orificio, ¿sí?, que es inferior, que va a estar limitado por el diafragma. Entonces, esos son los límites de la cavidad torácica. ¿Cuál es el contenido que podemos encontrar en el tórax? El contenido del tórax son estos. Podemos encontrar el sistema cardiovascular, ¿sí? Está compuesto por ¿quién? Por el corazón, ¿sí?, con su pericardio, y los grandes vasos que a él llegan o de él salen. Está compuesto también por el aparato respiratorio, ¿sí?, que está compuesto por la tráquea, los bronquios que llegan a los pulmones y ambos pulmones con sus respectivas pleuras, ¿okay? El aparato digestivo también está en el tórax, representado por un órgano muy importante que es el esófago, y la porción linfática está representada por un conducto que se llama conducto torácico. ¿Sí? Entonces este es el resumito. ¿Cuál es el contenido del tórax? Es este, ¿sí? La cavidad torácica se divide dentro del tórax. Esa cavidad torácica se divide en porciones, ¿sí? Existe una porción media, ¿sí?, y existe dos regiones pleuropulmonares, que son la región pleuropulmonar derecha, que es esta, y la región pleuropulmonar izquierda, que es esta. Entonces, la porción que queda en el medio, ¿sí?, en el medio entre ambas pleuras pulmonares, se llama mediastino. Esa región no tiene una capa cerosa que la reviste, por eso decimos que es una región o una cavidad virtual, ¿sí? Ahí está. El mediastino es una cavidad virtual. ¿Por qué? Porque queda entre las dos porciones pleuropulmonares. Y esto es la pleura parietal del pulmón, ¿sí?, la pleura visceral de ambos pulmones, ¿sí?, pleura visceral, pleura parietal, y en la región del medio encontramos al mediastino, es la región media del tórax, ¿sí? Si vemos en un corte transversal, el tórax se vería así. Tendríamos la caja torácica, ¿sí?, conformada por esternón, costillas y vértebras, y dentro de esa caja existe una cavidad, ¿verdad?, que estamos estudiando ahora, que es la cavidad torácica. Entonces, existe una pleura, que es una lámina serosa que forma las cavidades pleuropulmonares derecha y cavidad pleuropulmonar izquierda, y en la porción media se encuentra el mediastino, ¿sí?, mediastino. En el mediastino se encuentran todos los órganos excepto los pulmones, ¿sí?, excepto los pulmones. Entonces, ¿cómo serían los límites de ese mediastino? Los límites de ese mediastino son parecidos a los límites del tórax, ¿sí? Por delante, el mediastino va a tener la cara posterior del esternón, ¿sí?, y la cara posterior de los cartílagos costales. Superiormente va a tener el mismo límite que el tórax, que es la cara superior de la primera vértebra torácica, la cara superior de las costillas, ¿sí?, y la cara superior del esternón. O sea que llamamos a esos límites, llamamos el orificio superior del tórax. Inferiormente, ¿sí?, el mediastino. Anteriormente el límite sería el borde inferior del apéndice sifoides, ¿sí? Y posteriormente va
entre T12 y L1, ¿sí? Decimos que la cara inferior de T12 es el límite inferior del mediastino, ¿sí? O simplemente decimos que el límite inferior del mediastino es el diafragma, que es el músculo que se encuentra aquí. ¿Cuál es el límite posterior del diafragma? El límite posterior va en la cara anterior de las vértebras desde T1 hasta L1, ¿ok? Y lateralmente, ¿cuál es el límite lateral del mediastino? Son las pleuras mediastínicas, ¿sí? El límite lateral, ¿sí? Del mediastino es esta pleura que se llama pleura mediastínica, ¿sí? Ahora, este mediastino lo volvemos a dividir. Existe una división del mediastino, ¿sí? Esta división del mediastino se da primero por un plano transversal. Ese plano transversal es una línea imaginaria, es una línea anatómica, ¿sí? Y esa línea pasa por un ángulo external, ¿sí? Entre el manubrio y el cuerpo, que se llama ángulo de Lewis, ¿sí? Ángulo de Lewis. Va desde el ángulo de Lewis hasta la cuarta vértebra torácica. Esa línea transversal entonces divide el mediastino en un mediastino superior y en un mediastino inferior, ¿sí? Ahora bien, el pericardio del corazón, ¿sí?, vuelve a dividir el mediastino en tres partes: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, ¿sí? Entonces, la porción ocupada por el mediastino es la porción del mediastino medio. Lo que está por delante del pericardio es el mediastino anterior y lo que está por detrás es el mediastino posterior, ¿sí? Veríamos así. Esta es una imagen un poco tridimensional de cómo sería esa división del mediastino. Entonces, este es el plano transversal que divide el mediastino superior del mediastino inferior. Esto que vemos aquí sería el pericardio. Entonces, estos pequeños espacios que quedan por delante sería el mediastino anterior. Esto sería el mediastino medio. Y aquí por detrás del pericardio está el mediastino posterior, ¿sí? Esto es muy importante porque siempre solemos preguntar cuáles son los órganos que conforman o que se encuentran, por ejemplo, en el mediastino superior. Los órganos que se encuentran en el mediastino superior van a ser la tráquea, el esófago, ¿sí?, la vena cava superior, el callado de la arteria aorta, los troncos arteriales brachiocefálicos, los troncos venosos brachiocefálicos, ¿sí?, los nervios frénicos, los nervios vagos, todos componen o se encuentran dentro de lo que sería el mediastino superior. En el mediastino anterior hay un órgano que le gusta estar aquí atrás del esternón y ese órgano se llama timo, ¿sí? Entonces en el mediastino anterior encontramos al timo y encontramos a dos vasos muy importantes que van aquí al lado del esternón y los cartílagos costales, que se llaman arterias y venas torácicas internas, ¿sí?, o mamarias internas. En el mediastino medio encontramos al corazón, que está dentro del pericardio, ¿sí? Y aquí también están los nervios frénicos, sí.
el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo, así como los vasos, ¿sí?, pericardiofrénicos que están dentro del mediastino medio. Ahora, ya bien, en el mediastino posterior, a esta región, ¿sí?, que se encuentra antes de la vértebra, aquí se encuentran, por ejemplo, un órgano muy importante que es la aorta descendente o aorta torácica, también le llamamos, la vena cava inferior, el conducto torácico, la cadena nerviosa simpática de toda la región del tórax, ambos nervios vagos, ¿sí?, el nervio vago derecho izquierdo, las venas de la caja torácica que se llaman hemiácigos también están en el mediastino posterior, ¿sí? Aquí vamos más a otra imagen, ¿sí? Con los órganos vemos el plano transversal a nivel del ángulo de Lewis, ¿sí?, mediastino superior, mediastino medio, mediastino anterior y mediastino posterior. ¿Cómo quedaría eso dividido? Queda así. Estas son las cavidades: pleuropulmonar derecha, cavidad pleuropulmonar izquierda, y esta es la región del pericardio o mediastino. ¿Ok? Bueno, luego vamos a trabajar aquí. El tórax, ¿sí?, dijimos que tiene principalmente los órganos cardiovasculares, ¿sí?, los respiratorios. Entonces, ¿qué forma tiene el tórax? Esa es una pregunta muy interesante. El tórax tiene la forma cilindro-cónica, ¿sí? ¿Qué significa que tiene la forma cilindro-cónica? Parece con un cone, só que forma un cilindro, o sea, o tórax va a tener esa forma, tendo aqui um orifício inferior e um orifício superior, ¿sí? Como se fosse um pequeno cone, ¿sí? Ou antigamente falávamos que era um cone truncado. Por quê? Porque o cone tem essa forma, certo? Esse é o cone. Parabéns pra você, né? É o bonezinho que colocam quando é aniversário de vocês. Só que cortamos esse cone, né? Quando cortamos esse cone, falamos que é um cone truncado. Então, o tórax tem essa forma, ok? O tórax tem esta forma. Então, ele tem o tórax tem um orifício superior e tem um orifício inferior, ok? Esse tórax não somente tem dois orifícios, senão que também vai ter uma porção anterior, assim como uma porção posterior, ok? Por quê? Porque ele é tridimensional. Então, vamos ver quem forma esse limite anterior do tórax. O orifício superior primeiro. Vamos olhar o orifício superior do tórax. O orifício superior desse tórax vai estar formado por eles. Então, essa aqui é uma pergunta que sempre é feita. O orifício superior é esse aqui. O orifício superior do tórax. Ok? Então, quais são as estruturas que formam o orifício superior do tórax? Vai ser a cara superior da primeira vértebra torácica, a cara superior da primeira costilha esquerda e da primeira costilha direita, a cara superior dos primeiros cartílagos costais,
e a borda superior do externo, sim? A borda superior do externo. Então, se a pergunta for quais são os limites, né, do orifício superior da caixa torácica, é esse, sim? O limite superior da caixa torácica é esse. T1, costilha, primeira costilha, direita e esquerda, y borde superior del esternón, ¿sí? Ahora, bien, se a pergunta for qual é o limite do orifício inferior do tórax, é a apêndice sifoides, ¿sí? A borda, essa borda se chama condrocostal. ¿Por quê? Porque condro significa cartílago, ¿recuerdan? Condro significa cartílago. Y costal viene de costillas. Como este es el cartílago costal, también le damos el nombre de condrocostal. Entonces, el borde inferior del séptimo, octavo, noveno, décimo cartílago costal, ¿sí? Ese es el límite inferior del tórax. Y después luego se continúa. ¿Se continúa con quién? Y aquí les voy a mostrar. Se continúa con a borda inferior da 11ª costilha, a borda inferior da 12ª costilha e a borda inferior de T12, Então podemos fazer um resuminho aqui, ó. O orifício superior é T1, costilhas, externo. E o orifício inferior vai ser apêndice, sifoides, borde condrocostal e costilhas 11, 12 e borde inferior de T12, ok? Então, esses são os que conformam o limite do orifício superior e do orifício inferior do tórax, ok? Agora, como se forma esta caja torácica? Vamos a hablarlo ya ahora enseguida. Si hay alguna pregunta con respecto a esto, preguntan, les respondo y luego seguimos, ¿sí? Esta es una imagen muy peculiar del tórax, ¿sí? Este es lo que sería el límite anterior de la cavidad, ¿sí? Si eu estiver dentro da cavidade torácica, esse seria o limite anterior, a cara posterior do esternón, né? Como se fosse que eu estou dentro. Aqui foi feito um corte frontal e estamos vendo uma vista posterior da parede anterior do tórax. Então, esses são os vasos torácicos internos, ¿sí? Esse aqui é a cara posterior do esternón. Esse músculo aqui é o músculo transverso do tórax, ¿sí? Esse músculo é o músculo diafragma com as suas inserções nas costelas, viu? Aqui seria a cavidade, viu? Essa parte que fica aqui dentro é a cavidade torácica. Por isso falamos que é cilindrocônica, porque aqui, nessa parte, é cilíndrica o tórax, sim? Mas tem a forma de um cone. Por quê? Porque o orifício superior é menor que o orifício inferior, ok? Aqui. Essa imagem é muito linda. O tórax, sim? A parede torácica com as suas veias. Essa veia se chama veia ácigos, sim? Essa veia se chama veia ácigos e ela é encarregada de trazer todas as veias do tórax. As veias da parede torácica se reúnem ali, sim?
Essa é a de mediastino que tínhamos falado agora há pouco, né? Mediastino, sim. Esse é o nervo frênico direito, nervio frênico esquerdo, cajado da aorta, veia cava superior, tronco venoso braquiocefálico, tronco arterial braquiocefálico, carótida primitiva, sim? Todos conformam parte do mediastino, sim? Mediastino. Ok. 5 minutos para um café e já voltamos, tá?